Buenas noches, vamos a dar inicio a esta clase. Todavía falta un minuto, bueno, ya son las 6:20. Vamos a compartir pantalla. Veamos aquí. Yo estoy 2 veces. Todavía no se conectan las demás personas, pero este día está programado el segundo laboratorio. Así que está programado a partir de las 8 de la noche hasta las 11:59 p.m. Ahí lo pueden encontrar en el aula virtual. Los laboratorios son de 1 hora y traen 10 preguntas. Este día vamos a hablar del protesto y de la acción cambiaria. Bueno, vamos a iniciar en honor a... Son las 6:20 y hay un laboratorio a las 8. Entonces hay que aprovechar, ¿verdad? Bueno, este tema del protesto ya lo hemos platicado así de manera genérica. Decíamos que el protesto en realidad es un acto por medio del cual se comprueba que el documento, el título o valor, se presentó en tiempo a su vencimiento, ya sea para la aceptación o para el pago del mismo, y este no fue aceptado o no fue pagado. Entonces lo que se hace es se levanta un acta notarial. Así lo regula la ley. Debe ser un acta notarial y adherida al título, debe estar adherida al título, y el notario debe dejar una razón en el título del protesto. ¿Y cuál es el objetivo del protesto? Bueno, sencillamente poder ejercer la acción cambiaria. ¿Y qué es la acción cambiaria? Bueno, es el proceso judicial que se puede ejercitar en juicio ejecutivo en contra del deudor, o sea, del librado, de la persona obligada al pago del título. Eso es el protesto, eso es la acción cambiaria. Entonces, decimos que el protesto, así como está regulado en nuestro Código de Comercio, es un acto solemne, porque debe ser ejercido ante los servicios de un notario, por ser un acto solemne. Entonces, el notario lo que hace es levantar un acta notarial en la que queda constancia del requerimiento que se le formuló al librado o al aceptante, ya sea para que acepte el documento en caso de la letra de cambio o lo pague, y en caso de que no lo haga, dejar constancia de que se presentó en tiempo y esta persona no aceptó el documento y consecuentemente no lo quiere pagar, ¿verdad? Entonces, la obligación
de presentar el título para su aceptación o pago es del tenedor. El tenedor legítimo de la letra de cambio o del título valor, que es el beneficiario. Es una obligación que la misma ley le impone. Entonces, por tal motivo es un acto formal, cuyo objeto es probar la realización de un acto por medio del cual se presentó el documento para la aceptación o para el pago y este no fue aceptado o no fue pagado en tiempo. Ese es el objetivo del protesto. Vamos a leer los artículos 752 y 753 del Código de Comercio. Vamos a buscar por acá. Vaya, vamos a ver. Vaya, alguien que me lea el 752 y otra persona que me lea el artículo 753 del Código de Comercio, que ahí lo tienen en pantalla y que o lo pueden leer de su código, ¿verdad? Le leeré el 752, Nick. Buenas noches. Buenas noches. Ok. La letra de cambio debe ser protestada por falta total o parcial de aceptación o de pago, salvo lo dispuesto en el artículo 754. Gracias. Ok, a la orden. Artículo 753. ¿Quién me hace el favor de leerlo? Artículo 753. El protesto establece en forma auténtica que una letra fue presentada en tiempo y que el obligado dejó total o parcialmente de aceptarla o pagarla. Salvo disposición legal expresa, ningún otro acto puede suplir al protesto. Vaya. Entonces, aquí estamos en el caso de que es un acto por medio del cual se deja constancia que el título fue presentado en tiempo y forma por el tenedor y este no fue aceptado o no fue pagado. Eso significa el protesto. Entonces, aquí caemos en conocer cuál es la finalidad del protesto. ¿Cuál es la finalidad principal del protesto? Aquí tenemos dos situaciones importantes que considerar. En primer lugar, por una parte, por medio del protesto, lo que se pretende es dejar constancia de que el documento se ha presentado en tiempo y forma para su aceptación o para su pago y no ha sido aceptado o no ha sido pagado por el librado, que es el deudor principal. Eso por una parte. Por otra parte, la ley le impone la obligación al tenedor del título de presentar el documento para su aceptación y para su pago. Caso de la letra de cambio. Se debe presentar para que sea aceptada por el librado y posteriormente se pague en el tiempo establecido en el documento. Ahora, si es a la vista, la presentación incluye el pago, porque contra la presentación se vence el documento. Entonces, por una parte, es un acto de comprobación, pero por otra parte, también es un acto por medio del cual
la ley establece la obligación del tenedor de presentar el título, ya sea para su aceptación o para su pago. O sea, el objetivo es comprobar auténticamente no la negativa del intimado, sino la declaración del tenedor que afirma que la letra no fue pagada o aceptada, o la reserva de sus derechos cambiarios. Es decir, lo que interesa o la finalidad principal del protesto es recoger la declaración del tenedor que el documento ha sido presentado en el plazo establecido por la ley, con las formalidades de la ley, y este no fue aceptado o pagado. Y eso implica que le nace un derecho cambiario, que puede ejercer la acción cambiaria. Y como les decía al inicio de la clase, la acción cambiaria no es más que aquel acto por medio del cual el tenedor del documento, del título valor, ejerce su derecho ante los tribunales mediante la acción ejecutiva, es decir, en un juicio ejecutivo, que es un procedimiento especial regulado en la Ley de Procedimientos Civiles y Mercantiles, que es aplicable a aquellos títulos que tienen ejecución, como el caso de los títulos valores. ¿Qué implica que el título tiene ejecución? Implica que si usted no lo paga, lo van a embargar, ¿verdad? Y el juicio ejecutivo es un procedimiento bastante expedito. ¿Cómo se hace el protesto? ¿Cómo se debe hacer? Vaya, entonces, como decíamos que en realidad es un acto notarial. El notario levanta un acta notarial que debe de cumplir con los requisitos establecidos en la ley. Entonces, el protesto debe, un acta notarial que debe ir adjunta al título. Y el notario, como les decía al inicio de la clase, estampa una razón en el documento que se realizó el procedimiento del protesto y que este no fue aceptado o no fue pagado. Entonces estamos hablando que es un acto solemne donde el notario da fe de la realización del protesto, que la letra fue presentada en tiempo y que el obligado dejó totalmente o parcialmente de aceptarla o pagarla. Entonces el protesto tiene dos elementos principales, ¿no? El procedimiento que se debe seguir de acuerdo con la ley, el procedimiento del protesto, y el acta notarial o el documento probatorio de la realización de las diligencias que lo realiza o la realiza un notario. Así dice el artículo 761. Lo vamos a buscar por acá. Vaya, alguien que me haga el favor de leer el artículo 761. El artículo 761, por favor, que alguien me lo lea. Ahí lo tienen en pantalla. Artículo 761. Ajá. El protesto por falta de aceptación o pago se hará en acta notarial que se anexará a la letra protestada, en la cual se expresará: 1 romano, reproducción literal de la letra con su aceptación, endosos, avales y cuanto en ella conste.
Romano 2. Requerimiento al obligado para aceptar o pagar la letra, haciendo constar si estuvo o no presente quien debió aceptarla o pagarla. Romanos 3. Motivo de la negativa. Romanos 4. Firma de la persona con quien se entiende la diligencia o expresión de su imposibilidad o resistencia a firmar. Romanos 5. Lugar, fecha y hora del protesto, firma y sello del notario. Romanos 6. El notario hará constar en el título mediante razón autorizada con su firma y sello que la letra fue protestada por falta de aceptación o pago. Muchas gracias. Vaya, entonces vemos que es un acto formal, ¿verdad? Que se ejecuta o se realiza por un funcionario autorizado por la ley. En este caso estamos hablando de un notario. Entonces, se hace en el acta, se hace constar que el documento ha sido presentado para su aceptación o para su pago y que la persona, el principal obligado del documento, no aceptó el documento o al vencimiento del mismo se le presentó para su pago y no efectuó el pago. Entonces, dice también la ley que en el texto del documento, o sea, del título valor, el notario debe dejar una razón con su sello y firma, ¿verdad?, del protesto que se ha realizado. Entonces, el objetivo del protesto es que se pueda ejercitar la acción cambiaria establecida en la ley. Eso es el objetivo del protesto. Si no se realiza el protesto en el plazo señalado por la ley, eso implica que el tenedor legítimo del título no va a poder ejercer la acción cambiaria, va a perder el derecho. Eso significa. Entonces, vemos pues que es un procedimiento solemne. El protesto, un procedimiento solemne realizado por un notario que por una parte tiene por objeto comprobar que el documento es un documento con elemento probatorio, que se presentó en tiempo para su aceptación y no fue aceptado, o en tiempo para su pago y no fue pagado. Pero lo más importante es demostrar el ejercicio de la acción del protesto por parte del tenedor legítimo del documento, que éste ejerció la acción del protesto y la letra no fue aceptada o no fue pagada, y por ende le nace el derecho de la acción cambiaria, porque el título valor no solo tiene el derecho literal y autónomo en el escrito que en él consta, sino que además contiene una deuda. Es el tenedor es un acreedor y el librador es un deudor. Entonces, a raíz de la existencia de esa deuda, el tenedor legítimo del título puede ejercer la acción cambiaria, que no es más que ejercer la acción ejecutiva. La acción ejecutiva, que significa llevarlos a los tribunales y que va a conocer un juez en materia civil y mercantil en juicio ejecutivo, porque los títulos valores traen aparejada ejecución. Es un procedimiento especial. ¿Cuáles son los requisitos del protesto? Están establecidos en el artículo 761.
que lo acabamos de leer, ¿verdad? Estos son los requisitos del protesto. Lo vamos a ver paso a paso. Dice la disposición que acabamos de leer: reproducción literal de la letra con su aceptación, endosos, avales y cuanto en ella conste. Acuérdense que aquí estamos, el notario lo que está haciendo es levantando un acta notarial. Está levantando un acta notarial. Está dejando constancia de los hechos acaecidos. Entonces, obviamente que debe de escribir el documento. Debe de escribir el documento, la letra de cambio, el cheque, cualquier documento. Debe de escribir sus pormenores. Debe quedar constancia del estado en que se encuentra el documento al momento de su protesta. Para evitar cualquier problema posterior que se pueda dar como consecuencia que puede ser alterado. Entonces, lo primero que debe hacer el notario cuando se levanta un acta notarial, bueno, se deja constancia de la fecha. Ante mí, notario de este domicilio. Bueno, el acta notarial tiene los mismos requisitos que puede tener una escritura, con las mismas formalidades, ¿verdad? Y luego describe completamente el título, las condiciones en que se encuentra, quién es el obligado principal, la firma, la fecha del vencimiento del documento, la fecha de emisión, quién es el librado, quién es el librador, quién es el avalista o avalista, quiénes son los endosantes, cuál es la fecha de vencimiento en el acta notarial. Es lo primero que va a hacer el notario. Luego en el Romanos 2, requerimiento al obligado para aceptar o pagar la letra, haciendo constar si estuvo o no presente quien debió aceptarla o pagarla. Entonces aquí estamos, se debe dejar constancia que le fue presentada al deudor el documento para que lo aceptara o para que lo pagara, ¿verdad? Y esta persona se negó a aceptarlo o se negó a pagarlo. Son cosas diferentes. La aceptación es un acto por medio del cual el principal obligado reconoce la obligación y se compromete a pagarla cuando se venza en la fecha de su vencimiento. Y el pago es cuando se le presenta el documento y éste hace efectivo el pago de la misma, ya sea en efectivo, ya sea con cheque, etc. Se debe de dejar constancia en el acta de esa situación. Los motivos de la negativa. Claro, como les digo, estamos hablando de un acta notarial, una formalidad exigida por la ley, que se rige por la ley del notariado y por el Código de Comercio en el caso del protesto. Entonces, debe describirse los hechos, cómo acaecieron los hechos, que se intimó al principal obligado, que éste no cumplió con su obligación, ya sea aceptando o no pagando el título, y si es posible, se debe dejar constancia de que los motivos por los cuales no quiere pagar, ¿verdad? O no quiere aceptar. Probablemente en algunos casos la persona se anuente a expresar cuáles son los motivos. En otros casos sencillamente se niega rotundamente a aceptar o a pagar el documento y no explica los motivos por los cuales no lo hace, ¿verdad? No lo acepta, no lo paga. El otro requisito es firma de la persona con quien se entiende la diligencia o expresión de su imposibilidad o resistencia a firmar. Acá
Bueno, miren, cuando una persona no quiere aceptar una obligación o no quiere pagar, difícilmente va a firmar, ¿verdad? Bien difícil que va a firmar, ¿verdad? Es decir, lo más probable es que se va a negar, ni va a explicar los motivos. Entonces, acá pues se da la situación de que la ley exige que debe de explicar, ¿verdad? Debe firmar y explicar, pero el problema es que si usted estampa su firma en el documento, está aceptando, ¿verdad? Y usted no lo quiere pagar, ya sea porque no tiene disponibilidad, ya sea porque considera que es una deuda que no le compete, etcétera, no va a firmar. Entonces el notario lo que debe dejar constancia es los motivos por los cuales, si es posible, no quiso aceptar o no quiso pagar el título y consecuentemente se negó a firmarlo. Obvio es que no va a firmar, ¿verdad? Porque si estampa su firma en el documento se va a tomar como una aceptación y eso sí realmente es un verdadero problema, ¿verdad? Lugar, fecha y hora del protesto, firma y sello del notario. Como les decía, en toda acta notarial se deja constancia, como también en toda escritura pública, del lugar, la fecha y la hora. Y el funcionario autorizante estampa su firma y sello, que es el notario. Entonces, de por sí los requisitos de las actas notariales se encuentran establecidos en la ley del notariado y es una ley especial, ¿verdad? Entonces se debe de cumplir con las formalidades establecidas en la ley del notariado y obviamente que toda acta, toda escritura debe de llevar fecha, lugar, hora, firma y sello del notario. Así lo establece la ley. El otro, en el Romano 5, el notario hará constar en el título mediante razón autorizada con su firma y sello que la letra fue protestada por falta de aceptación o pago. Obviamente que acá esto lo va a hacer en el documento, o sea, en el título valor. Y si ya no cabe, pues porque está muy lleno, tiene que ser en una hoja adherida al mismo. Pero esto está fuera del acta notarial, ¿verdad? Porque el acta notarial, una vez que la levanta y da fe y la firma y sella, hasta ahí llega el acta notarial. Luego esta razón y firma con su sello va estampado en el título valor o en un documento adjunto, insertado o integrado al mismo, si es que no cabe. Y esto no forma parte del acta notarial. Bueno, no sé si hasta este momento tienen alguna consulta sobre el protesto o algún comentario. Licenciado, yo tengo varias inquietudes. Ajá. Vaya, de hecho, comprendo cómo es el procedimiento para lo que es la letra de cambio, pero tengo unas dudas con respecto, vaya, según lo que está diciendo, todo el procedimiento que se hace se plasma en lo que es el acta notarial. Sí, así lo dice el código. Todo lo que le he dicho está en el código. Sí, sí, correcto. Vaya, lo que yo quisiera saber es, vaya, una vez se hace ¿cómo se llama? El protesto. Se le da efecto a la letra de cambio. ¿Qué viene después de la letra de cambio? No, después del protesto, cuando se levanta el acta, ahí Sí, correcto. Eso trae aparejada la acción cambiaria. ¿Y qué es la acción cambiaria? Es una acción ejecutiva.
los títulos valores traen ejecución. Eso significa que pueden ser presentados ante, bueno, hay que hacer la demanda, ¿verdad?, en un juicio ejecutivo ante el juez competente, juez de lo civil y mercantil, ¿verdad? Y ahí se presenta la demanda, se ampara los documentos probatorios de la demanda. En este caso sería el título valor, el acta del protesto, y en el cual pues se intima al deudor principal, ¿verdad?, y a los obligados, porque aquí hay también obligados solidarios, ¿verdad?, pueden haber avalistas, ¿verdad?, u otros endosantes, ¿verdad? Entonces se demanda por la vía judicial el cobro de la letra, y esto va a traer aparejado un montón de cosas, que debe pagar intereses por mora, etcétera, el interés legal, ¿verdad?, que en el caso del interés mercantil es el 12%, si no mal recuerdo. Walter Alexander Rivas Aparicio. Gracias, buenas noches, compañeros y compañeras, licenciado. Fíjese que también, como dice Ronald, hay muchas inquietudes con las letras de cambio y los protestos del 761. Con relación, si nosotros, porque yo ya conozco algunas cuestiones de relacionadas a la letra de cambio. Si la letra de cambio por los firmantes, ya estoy en un juicio ejecutivo, y si en dado caso no estoy de acuerdo con la firma del librador, creo que es el que le cae la responsabilidad. Es librado, el librador es el que emite la letra de cambio. El pues librado es el obligado principal. El librado o el aceptante, ¿verdad? Porque creo que el aceptante, ¿verdad? El librado es el aceptante, correcto. El aceptante, así es. Si yo no estoy de acuerdo con esa firma, se suspende esa diligencia, porque muchas veces o a veces algunas letras de cambios están amañadas, ¿verdad? Como hemos venido hablando anteriormente, que a veces usted la firma en blanco o no la firma, y de repente hay un juicio de esta naturaleza. En ese momento, en la hora de la demanda, puedo interceder a que no aceptar lo que es la firma del aceptante, o qué diligencias puedo seguir. No, es que si ya está en un juicio, está en un juicio. Si a usted le presentan una demanda como consecuencia de una letra de cambio donde usted estampó su firma como aceptante o librado, que es el principal obligado, y usted niega que ha firmado ese documento, pues esa es una excepción. Acuérdense que las excepciones, en primer lugar, usted debe de contestar la demanda. Usted tiene un plazo para contestar la demanda, y en ese plazo de contestación de la demanda, usted tiene que hacer uso de las excepciones. Las excepciones son los mecanismos establecidos en la ley para defenderse de las aseveraciones que hace el demandado. Una excepción que usted puede poner es esa: mire, esa no es mi firma. ¿Qué implica que esa no sea su firma? Implica que tendría que hacerse una diligencia especial, un peritaje. Hay personas especialistas en analizar firmas, no me acuerdo cómo le llaman, pero entonces tiene que nombrarse un perito. Puede ser que lo nombren las partes y el juez, ¿verdad? Puede ser que el demandado nombre un perito, el demandante nombre otro y el juez nombre un tercer perito. O puede ser que nombre un perito las partes, el juez lo designa. Debe ser una persona independiente. Y bueno, el dictamen que emite el perito, ahí se debe establecer si la firma es real o no es real, ¿verdad? O sea, en un si la firma sale negativa, para este caso, no, ahí tendría que prevalecer el peritaje, ¿verdad? Y si
Si sale que Sí, no sí, es, en el peritaje sí, sale negativo. sí, si sale el peritaje que no es su firma, entonces significa que no va a ser usted el deudor. Eso significa. Es decir, en un proceso judicial, mire, usted, el demandante debe de probar sus aseveraciones, lo que establece en la demanda. El demandado debe contestar la demanda y debe hacer uso de las excepciones respectivas y debe de defender, contratar un abogado, ¿verdad? Y defenderse en el juicio. Al final, el juez va a decidir, ¿verdad?, con las pruebas que corren agregadas al proceso. Ahora bien, como les digo, el juicio ejecutivo de aquellos títulos que traen aparejada ejecución significa que a usted lo van a embargar. Y es un juicio relativamente con un procedimiento bastante ágil, ¿verdad? Y si usted pues demuestra que no es el obligado, pues el juez tendría que valorar la prueba. Al final el juicio ejecutivo, como cualquier juicio, se resuelve por medio de una resolución, una sentencia judicial emitida por el juez, con base a la sana crítica, valorando todas las pruebas que corren agregadas al proceso, tanto del demandante como del demandado. Así es la cuestión. Es decir, es bien serio esto de firmar títulos valores, ¿verdad?, como aceptante. A veces, como les decía, les he dicho en algunas clases anteriores, ¿verdad?, hay gente que firma letras de cambio en blanco y ahí después le ponen cantidades, ¿verdad? Pero ahí tiene que ver la astucia del abogado, la astucia también del demandado, del demandante, pero es una cosa bastante seria en el caso de los títulos valores. No sé si tienen comentarios adicionales, pero como les digo, aquí estamos en un juicio por la vía judicial, con las preguntas que ustedes me han hecho, y ahí resuelve el juez, con base en las pruebas de las partes. No sé si me han entendido No, gracias, Lick. Yo sí le entendí, gracias. Ajá. Ronald, Omar. Eh, sí, licenciado, sí, pero aparte de eso, yo tenía esa duda porque de hecho tenemos un caso, bueno, mi mamá pasó un caso con el vecino que viene, él realmente quería que le vendiera una parte de terreno del que ella tenía, del que mi papá dejó, pero ella no tenía lo que era la documentación a favor de ella, sino que teníamos el proceso de aceptación de herencia en el cual no había un documento que estaba a favor de ella. Entonces viene el vecino, le dijo que si le podía vender cierta cantidad de terreno, solo era para hacer un poquito más ancha la calle y que le quedara más amplia la entrada a él. Vaya, entonces decide hacer lo que es, bueno, trató el monto, el precio del pedazo de terreno y lo hizo por medio de la letra de cambio. El vecino, Por eso yo le el preguntaba vecino, qué es lo que venía, que qué es lo que venía después de la letra de cambio, porque lo que ya yo no sé es, vaya, se hizo lo que es este proceso por medio de la letra de cambio, ¿verdad? Ya una vez ella teniendo lo que es la documentación a favor de ella, de la propiedad, ¿qué tendría que hacer para poder formalizar o ya murió el trámite o el proceso allí, en la venta que le hizo ella al señor? no, pero es que, vaya, vamos a ver. Su mamá era heredera. Había un proceso de aceptación de herencia. Entonces, ella le vendió al vecino, dice, una parte de un terreno que
Sí, correcto. Probablemente le correspondía a ella porque había un testamento, solo que no había concluido el proceso de aceptación de herencia. ¿Quién emitió la letra? La letra de cambio, ¿a favor de quién se emitió? ¿Quién era el obligado? O sea, vaya, debemos de saber, entendería yo que su mamá emitió la letra de cambio a su favor y que el obligado era el vecino, entendería que así fue. Ahora bien, aquí la cuestión es la siguiente, que si ella le vendió y él no le ha pagado o no le pagó y hay una letra de cambio firmada como obligado principal, lo que debe hacer es presentarla al pago para que se ejerza la acción cambiaria, para que se pueda demandar en juicio ejecutivo. Ese es un caso. El otro caso sería que, me imagino que para documentar la venta se hizo una compraventa. Y ahí pues habría que ver si tendría aparejados dos procedimientos, ¿no? Por una parte el de la letra de cambio, que es juicio ejecutivo, y por otra parte puede ser ejercer la acción común, ¿no? Si existe una compraventa y no ha pagado. Vaya, en este caso solo lo hicieron solo por medio de la letra de cambio. No pudieron haber hecho compra-venta, o sea, no la hicieron realmente porque, Ajá. como le comento, no estaba la propiedad a favor de ella, sino que todavía estaba a nombre de mi papá. Ajá. Entonces, en este caso, viene cuando el señor que le quería comprar, él le solicitó la letra de cambio al abogado y él la llevó. Ajá. Entonces, al momento de pagar, ellos firmaron el monto en el cual se le había vendido lo que era la porción de terreno. Ajá. En ese momento le pagó el monto acordado y firmaron ambos por la letra. El vecino firmó como librado, como obligado, como aceptante. Habría Sí, que sí. ver, vaya, ahora bien, yo le voy a decir una cosa. Ahí lo que le estaba vendiendo era un derecho. Le estaba haciendo una cesión de derecho, en realidad. Por medio del título, lo que se estaba haciendo por el título es acreditando una obligación, nada más. Una obligación de carácter mercantil. Pero, detrás de esa obligación de carácter mercantil, era necesario hacer una cesión de derecho hereditario. Ahora bien, cuando hablamos de inmuebles, una formalidad que exige el Código Civil es que se debe hacer por escritura pública. Obviamente que en ese momento, como usted dice, no había todavía aceptación de herencia. El proceso estaba bueno, me imagino que ya estaba en los tribunales para aceptar herencia, pero no se había definido la situación. Entonces, Sí, sí. si solo se firmó el documento, la letra de cambio, lo único que hace constar ese documento es una deuda a favor de su mamá y que el obligado principal se compromete a pagarla. Ahora bien, si él ya pagó, su mamá se quedó con la letra, entonces tuvo que haberle entregado la letra a él, ¿verdad? Y ahí se extingue la acción cambiaria cuando se paga. Cuando se paga, yo puedo tener una deuda con alguien por una letra de cambio, me la presenta para la aceptación del pago y yo pago. Entonces ahí se extingue la acción cambiaria. El problema es si no pagó.
Si no pagó, hay que hacer el protesto. Y luego del protesto viene la acción ejecutiva, es decir, el ejercicio de la acción judicial. Aquí no sé si pagó o no el señor, ¿va? Ahí habría que ver, ¿no? Si pagó, se extinguió la acción cambiaria porque el título fue satisfecho en su totalidad, ¿no? Ahora bien, para acreditar, para que este señor pueda inscribir esa porción que le han vendido, tiene que ser una escritura pública necesariamente. Tiene que ser una escritura pública. Ahora bien, se pudo haber hecho una sesión de derecho hereditario en el cual, es una sesión de derecho, ¿no?, en el cual su mamá, por un precio específico, le vendió ese derecho al vecino y él tuvo que haber actuado en las diligencias de aceptación de herencia por derecho propio, como que si fuera su mamá. Y entonces presentar la cesión de derechos hereditarios en el proceso judicial ante el juez, y luego que se terminara el proceso judicial, ya él, con esa resolución, esa sentencia emitida por el juez, ya podía ir a inscribir el inmueble a su favor. Si no hicieron eso, pues, y él pagó la deuda, el título se satisfizo, es decir, se pagó, pero para inscribir el inmueble tiene que existir una escritura pública. Así es la cuestión. Sí, vaya, entiendo la parte esa, pero fíjese que aparte de eso se ha creado como una situación está bien conflictiva esta situación, porque fíjese que vaya, en la parte que él compró, eso queda como servidumbre por ser parte de la calle. Pues no sé, o sea, habría que ver el caso porque sí, en particular, ¿va? como le digo, él compró para hacer más grande la calle. Entonces, comenta una abogada que le lleva un proceso de hecho, a mi primo que está en una diligencia de comprarle parte del camino al otro vecino, que dice la abogada que no tiene nada que ver el señor allí, porque pueden pasar en la parte que él compró y él no tiene que decir nada. Porque como él se supone que ahorita no tiene lo que es una escritura para poder comprobar que es de él. Ajá. Bueno, ahí pues, como le digo, aquí parte la buena fe por una parte, ¿va?, de las partes, valga la redundancia, porque si hubo acuerdo entre las partes, su mamá emitió una letra de cambio y él pagó, ahí se saldó una obligación, ¿no? Se extingue la acción cambiaria, pero por otra parte, para poder ejercer su derecho ante terceros, y si su mamá ya aceptó herencia y ese bien es de su propiedad, entonces él tendrían que ambos hacer una escritura para acreditar el acto, porque lo contrario pues es como que pagó y no tiene nada. Pero la servidumbre es otro tratamiento, porque las servidumbres también se hacen por escritura pública, pero ahí, según lo que usted me explica, habría que ver el caso, pero como le digo, aquí solo estamos bien, en términos genéricos, ¿no?, porque en realidad es bien, aquí nos estamos enfocando en los títulos valores. Sí. Y el título valor... Sí, claro, porque en esa parte yo tenía bastante duda, porque veo que una letra de cambio puede llegar a mucho. Realmente Sí. no es simplemente una letra por que decir que vamos a pagar, a firmar y ya estuvo. Veo que lleva un proceso bastante largo y el cual, como acordémonos que cada caso es diferente también,
Entonces, por eso a mí me surge bastante duda con lo que es el documento de letra de cambio, porque sí realmente lleva unos puntos que ya después uno, bueno, yo que no tengo el conocimiento exacto de eso, hay veces uno no haya para dónde agarrar y qué hacer, porque hay veces lo confunden con las opiniones que dan y realmente ya en esta parte ya me sacó un poco más de duda usted con la explicación que me ha dado. Vaya, mire, aquí pues como le digo, aquí estamos aprendiendo todo, ¿verdad? Y estamos conociendo la regulación, cómo se encuentran regulados los títulos valores en el Código de Comercio. Entonces, traen aparejado ejecución, ¿verdad? Y esto puede generar en un proceso judicial en el cual le van a embargar a la persona si no puede pagar, ¿verdad? Entonces, y el procedimiento, el juicio ejecutivo, como les decía, es un juicio que es un juicio bastante rápido. Así que en poco tiempo le quitan le quitan todo. Si no puede pagar, le van a embargar. Entonces, aquí vemos la obligación del notario, como les digo. El notario debe de elaborar el acta de acuerdo a los requisitos establecidos en la ley del notariado. El acta inicia con la fecha, lugar, hora, narra los hechos que sucedieron y luego firma y sella. Tiene que estar ahí el tenedor, ¿verdad? Firma el notario y el tenedor. Entonces, la finalidad de que sea consignado en un acta notarial es denunciar el vencimiento de las letras a la vista o a cierto plazo vista, para impedir que éstas posteriormente al protesta puedan seguir circulando como títulos no vencidos, ¿verdad? Porque una de las características de los títulos valores es que pueden circular por medio de endoso. Pero una vez que ya se venció el título y fue presentado protesto, ya no puede circular. Entonces, esa es la obligación que debe tener el notario. Ahora, el lugar del protesto. Sobre esto es importante decir que debe de ser en el lugar que está establecido en la letra de cambio del aceptante. Ahora bien, si no, la letra no tiene lugar, ya la ley se encarga de resolver ese problema. Si no tiene lugar, se va a ir a buscar a la residencia del librado o a la de cualquier otro obligado. Ya hemos leído esas disposiciones. Incluso cuando no es posible determinar el domicilio del obligado o los obligados, puede practicarse, dice la ley, el protesto en un establecimiento mercantil. Preferentemente debe ser una institución bancaria, a elección del notario. Si no existe en el lugar designado una institución bancaria, que es bien difícil que no exista en la actualidad, se puede elegir otro establecimiento mercantil. Esto está regulado en los artículos 755 y 756 del Código de Comercio. Vamos a ir aquí, 755. Fíjense qué dice el 755. El protesto se hará en acta notarial con los requisitos que se indican en esta sección. Ya los leímos. Si la letra se presentase para su aceptación o pago por medio de un banco, la anotación de este certificando la negativa surtirá efectos del protesto. Y el 756, alguien que me haga el favor de leerlo, por favor. Ahí lo tienen en pantalla. Loyoli. Hágame el favor. Artículo 756.
El protesto por falta de aceptación debe levantarse contra el librado y los que hicieron la recomendación en su caso, en el lugar y dirección señalados para la aceptación. Y si la letra no contiene designación del lugar, en el domicilio o en la residencia de aquellos. El protesto por falta de pago debe levantarse contra las personas y en los lugares y direcciones que indica el artículo 732. Si la persona contra quien haya de levantarse el protesto no se encuentra presente, la diligencia se entenderá con sus dependientes, parientes o empleados o con algún vecino. Cuando no se conozca el domicilio o la residencia de la persona contra la cual debe levantarse el protesto, este podrá practicarse en el establecimiento mercantil que elija el notario o autorizante, de preferencia en una institución bancaria. Solamente si no hubiera establecimientos bancarios en el lugar, se podrá elegir otro establecimiento mercantil. La diligencia se entenderá en este caso con quien esté a cargo de la dirección del establecimiento. Bueno, gracias. El tiempo del protesto. Fíjense que la ley establece 15 días hábiles. Ahora bien, si el protesto no se levanta en el plazo fijado por la ley, se pierde la acción cambiaria. Pierde la acción cambiaria, pero el tenedor legítimo del título. Si el protesto se hace extemporáneamente, equivale a que tal diligencia no exista. Esa es la situación del protesto. O sea, si no se levanta en el tiempo y con las formalidades establecidas en la ley, sencillamente pierde la acción cambiaria el tenedor legítimo. Entonces, se debe de levantar dentro de los 15 días hábiles siguientes al vencimiento del título, el protesto. Ese es el plazo que da la ley. Cuando se vence el título, usted tiene 15 días hábiles para levantar el protesto. Si no lo hace en ese plazo, sencillamente usted pierde la acción cambiaria. En el caso de las letras de cambio a plazo vista, que con la presentación se vence el título, igual, ¿verdad? Tiene 15 días hábiles. Entonces, hay que tener cuidado al momento de elaborar, al de presentar la letra para su pago. Si se duerme, pierde la acción cambiaria. ¿Y eso qué significa? Que no va a poder acudir por la vía judicial. Y ahí significa que no va a poder cobrar la letra. ¿Quiénes pueden requerir el protesto? En primer lugar, el tenedor legítimo, que es la persona que tiene en su poder el documento, que puede ser el beneficiario que está en el mismo título, o puede ser algún endosante, como los títulos circulan por medio de endosos, se transfieren, ¿no? Entonces puede suceder que sea el titular del crédito original, o sea, el beneficiario, u otra persona, un tercero, que le llegó la letra por endoso. Obviamente que cuando se hacen transacciones con letras de cambio, cuando se endosan a favor de otra persona, hay dinero de por medio, pues, o sea, de repente el librado o el obligado sabe de la existencia de la deuda, pero no sabe quién tiene el título. Puede ser que lo tenga la persona que, el beneficiario original, ¿verdad?, el titular del crédito, o puede ser que lo tenga un tercero que le llegó la letra por endoso.
Y también un apoderado o un representante también puede efectuar el protesto con un poder especial. Esto ya lo hemos leído, artículos 714 y 715. ¿verdad? Puede haber un poder especial en el cual se faculta a una persona para hacer las diligencias de cobro del título, y eso implica también la diligencia del protesto. Vamos a ver el 714 y 715. Dice, esto ya lo hemos leído. La letra podrá ser presentada por el tenedor legítimo por un simple portador para aceptación del librado en el lugar y dirección designados en ella al efecto. Si no se indica la dirección o lugar, la presentación se hará en el establecimiento en la residencia del librado. Luego el 715, si conforme al artículo 710 la letra contuviera indicación de otras personas a quienes debe exigirse la aceptación en defecto del librado, deberá el tenedor, previos protestos con respecto a los que se negaren, reclamar la aceptación de las demás personas designadas, indicadas, los indicados, dice la ley. Bueno, esto ya lo hemos leído. Luego el endosatario a cuyo favor se hubiere transferido la propiedad de la letra, por endoso regular o en blanco. Ya vamos a ver qué es el endoso en blanco. Bueno, aquí tenemos los artículos 667 y 671, que también ya los hemos leído. Aquí estamos hablando el tercero que por endoso le llega el documento. Pero como les digo, los títulos valores están destinados a circular, se transfieren por medio de endoso. Y en realidad son operaciones mercantiles, porque si yo le puedo vender una letra de cambio a otra persona, vale, imagínense que la deuda es por 1,000, la puedo vender por $800, ¿verdad? O por $500. Se la endoso a otra persona, se la transfiero a otra persona, y esta persona es un tercero y él es el tenedor legítimo de esa letra de cambio. Luego otro que puede efectuar el protesto es el depositario, quien tiene la facultad de efectuar el cobro de los títulos y consecuentemente goza también de la facultad para hacer el protesto del título. Veamos, eso está regulado en el 1268 del Código de Comercio. Artículo 1268. El depósito bancario de títulos en administración requiere pacto expreso y obliga al depositario a efectuar el cobro de los títulos y a practicar todos los actos necesarios para la conservación de los derechos que confiere al depositante. Cuando haya que ejercer derechos accesorios u opcionales o efectuar exhibiciones o pagos de cualquier clase en relación con los títulos depositados, se aplicará lo dispuesto en los artículos sobre compra a plazo de títulos valores y sobre reporte. O sea que el depositario es un tercero que presta ese servicio. Yo puedo dejar en depósito una letra de cambio, obviamente que me va a cobrar alguna comisión, ¿verdad? O lo que ellos cobran, pero este puede también ejercer las acciones de cobro del título, puede efectuar el protesto. Aquí estamos hablando del depósito. En materia civil es el depósito propiamente dicho. También está el secuestro, pero estaríamos hablando de un depósito, solo que es depósito mercantil. ¿Contra quién se levanta el protesto? Bueno, se debe levantar en contra del librado en primer lugar. Ese es el principal oleado, el librado. Y en contra del avalado del librado, o de los demás endosantes, o incluso del librador, ¿verdad?
Fíjense que algo interesante que dice la ley. En el caso que las personas contra quienes deba levantarse el protesto no se encontraren presentes, ya sea por fallecimiento, desaparecimiento, incapacidad o simple ausencia material, la diligencia del protesto se entenderá con sus dependientes, parientes o empleados, y si no existiera ninguno de estos, dicha diligencia se entenderá con algún vecino. Imagínense, la ley es bastante flexible, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuáles son los efectos del protesto? Bueno, el efecto principal es la conservación de las acciones cambiarias en vía de regreso. ¿Qué significa eso? Que si yo presento la letra de cambio para que me sea pagada y no se me paga, yo puedo ejercer la acción cambiaria ya sea en contra del deudor principal o en contra del avalista o avalistas y de los demás obligados que estén en el título. Esa es la acción cambiaria de regreso, la que se ejerce en contra no del obligado principal, sino de los demás obligados. Entonces, cuando el notario levanta el acta o realiza el protesto, entonces en ese momento guarda la letra de cambio, la retiene para efectos de posteriormente se inicie la acción, el juicio ejecutivo, para satisfacer el importe de la letra más los intereses y los gastos en que ha incurrido el legítimo tenedor, ¿verdad? Y además es obligación del notario dar aviso a los demás signatarios, o sea, a los demás obligados, ¿verdad?, que constan en el documento dentro de los 2 días siguientes a la negativa del girado a aceptar o pagar la letra. O sea que una vez que la persona se negó a pagar el documento, debe notificársele a los demás obligados dentro del plazo de 2 días. Vaya, ese es el protesto. Hoy vamos a platicar de lo que es la acción cambiaria. Vaya, como les decía, la acción cambiaria no es más que una acción ejecutiva que se deriva de los mismos títulos valores. Es decir, en el título valor, cuyas características son la literalidad, la legitimación, incorporación, y contiene un derecho literal y autónomo, además contiene ese derecho literal y autónomo, en realidad es un crédito a favor del acreedor y en contra del deudor. Entonces, ese crédito puede ser exigible, y para que sea exigible por parte del tenedor legítimo, lo va a hacer mediante la acción ejecutiva ante el órgano judicial. A eso se le llama la acción cambiaria, al ejercicio de la acción cambiaria realizada por el tenedor legítimo del título como consecuencia del derecho literal y autónomo que en él se consigna. Es decir, el crédito como acreedor. Yo inicio una acción judicial ejecutivo para poder cobrar el título por la vía judicial, para que se me satisfaga, para que se me pague. Luego, en el artículo 457, inciso primero, ordinal tercero, del Código Procesal Civil y Mercantil, eso significa CPCM, y yo aquí lo tengo, ahí se establece que el proceso ejecutivo se puede ejercer cuando se trate de títulos ejecutivos que traen aparejada ejecución, ¿verdad? Aquí lo tenemos, miren. Es el libro tercero, procesos especiales. Estamos hablando del Código Procesal Civil y Mercantil. Título primero, el proceso ejecutivo. Títulos ejecutivos. Dentro de los títulos ejecutivos nos encontramos con los títulos valores.
Artículo 457. Son títulos ejecutivos que permiten iniciar el proceso regulado en este capítulo lo siguiente. Tercero, los títulos, valores y sus cupones en su caso. Y fíjense que dice el 458, objeto del proceso ejecutivo. Artículo 458. El proceso ejecutivo podrá iniciarse cuando del título correspondiente emane una obligación de pago exigible, líquida o liquidable con vista del documento presentado. Asimismo, cuando los títulos ejecutivos se refieran a deudas genéricas o obligaciones de hacer, podrá iniciarse el correspondiente proceso ejecutivo. Vaya, entonces, aquí estamos hablando que en eso consiste la acción cambiaria. En eso consiste la acción cambiaria. En hacer valer el derecho literal y autónomo consignado en el título, en hacerlo exigible, y su exigibilidad la ejerce por la vía judicial el legítimo tenedor ante el órgano competente regulado en la ley. Este es el Tribunal de lo Civil y Mercantil. A eso se llama acción cambiaria. ¿Cuándo nace la acción cambiaria? La acción cambiaria nace con el título. Desde el momento en que se firma el documento, ahí permanece latente la acción cambiaria, que en un momento determinado se va a poder ejercer por la vía judicial para hacer valer ese derecho literal y autónomo que se consigna en el título. Entonces, pero esta no se puede ejercer de oficio, sino que se deben de cumplir los requisitos exigidos en la ley. Y entre los requisitos exigidos está el vencimiento del plazo del título, que se consigna en el mismo título. Aquí por ejemplo, hay un pequeño ejemplo. A extiende a B un cheque por $100 con fecha de 29 de noviembre contra el Banco Agrícola. Desde el momento en que A extendió el título, dio nacimiento a la acción cambiaria. Para que el titular o tenedor legítimo del título, en un momento dado, si el Banco Agrícola no paga a B los $100, pudiera defender su derecho y hacerse pagar por A, que es lo que se llama la acción cambiaria. Que en un momento determinado, o sea, la acción cambiaria nace con la emisión del título, con la firma, una vez que se firma. Y ahí permanece latente en caso de que al vencimiento del documento no se haga el pago. Entonces ahí se hace el protesto. Y entonces nace con el título, ahí permanece latente, pero su ejercicio no es factible hasta que se cumplan los requisitos establecidos en la ley. Es decir, al vencimiento del título, del plazo establecido en el título. Cuando son letras de cambio pagaderas a la vista, estos vencen con la presentación del título. Ya lo vimos, ¿verdad? Si el banco hubiera pagado, el derecho se hubiera satisfecho y extinguido la acción cambiaria que lo protegía. Si hay pago, pues ahí se extingue la acción cambiaria. No hay ningún problema porque se satisfizo el derecho. Pero si no paga el banco, se puede ejercitar la acción cambiaria. Y una vez que se ejercita la acción cambiaria, se da nacimiento a un procedimiento judicial denominado juicio ejecutivo. Ya vimos las disposiciones, el artículo 457, inciso primero, numeral tercero, y el 458 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, para que se pueda ejercitar esta acción cambiaria,
se deben de cumplir los requisitos establecidos o los presupuestos determinados por la ley. O sea, se debe cumplir el plazo, el día de su cobro, la falta de pago, etc. Vamos a ver el 766. 766. No me lo quiere. Quiero ver qué pasó aquí. Vamos a ver. Ah, ya. Ya sé qué pasó. Fíjense que dice el 766. La acción cambiaria de pago se ejercitará, Romanos 1, en caso de falta de aceptación o de aceptación parcial. Romanos 2, en caso de falta de pago o de pago parcial. Romanos 3, cuando el librado o el aceptante fuere declarado en quiebra, suspensión de pagos o concurso, lo fuere el librador de una letra no sometida a aceptación. En los casos de los ordinales 1 y 2, falta de aceptación o de aceptación parcial, o en caso de falta de pago parcial, la acción puede deducirse aún antes del vencimiento por el importe total de la letra, o tratándose de aceptación parcial por la parte no aceptada. Vaya, aquí vamos a ver los casos señalados en el artículo 766. En caso de falta de aceptación o de aceptación parcial. Pues aquí estamos en el caso en que se presentó el título para la aceptación por parte librado o de su avalista y este no aceptó. Esto es aplicable a la letra de cambio. Cuando ésta se encuentra como requisito indispensable para su pago, que debe ser presentada primero para la aceptación. Entonces, aquí pues el principal obligado es el librado, el aceptante, el que debe de aceptar. Si no acepta el documento, no acepta la deuda. Y ahí pues tiene 15 días hábiles para efectuar el protesto. O si no, se le presenta también al avalista o a los demás obligados y se va elaborando el protesto. Entonces decimos que esto ya lo vimos, el caso de la aceptación es un acto por medio del cual el librado declara bajo su firma, coloca la palabra aceptación. Bueno, como son documentos preelaborados, los títulos valores ya traen ahí aceptante, ahí firma. Entonces, admite la deuda, acepta el documento. Entonces, se compromete a efectuar el pago del documento. Se compromete a efectuar el pago del documento. También ya vimos que la letra puede ser aceptada por un tercero. Por un tercero. La letra puede ser aceptada por un tercero. Entonces, si esta letra no es aceptada, ahí se ve en peligro el derecho literal y autónomo en ella consignada. Si no la acepta el principal obligado. Y entonces ahí es cuando nace la acción cambiaria, antes del vencimiento del pago de la letra, porque la aceptación es un caso y el vencimiento es otro, ¿no? Con la aceptación, el principal obligado, o sea, el librado, se compromete a pagar en el plazo establecido en el documento la letra. El otro caso es en caso de falta de pago o de pago parcial.
Entonces aquí estamos hablando de que se presentó el documento y no fue pagado. Se levanta el protesto en el plazo de los 15 días hábiles y se elabora la demanda y se presenta el juicio ejecutivo. O puede suceder que el principal obligado, el librado, pues no tiene la suficiente capacidad económica y pactan que le va a pagar por cuotas al crédito. Entonces, ahí en el documento se deja constancia del pago y ahí se firma, ¿verdad? Y en ese caso no le entrega el título valor al librado, el tenedor, sino que se queda con el documento. Cuando se satisface el pago, el librado, el tenedor, tiene la obligación de entregar el título al librado. Y el librado tiene la obligación de exigirlo, para evitar que siga circulando y para quedar constancia de que el documento ya se efectuó el pago, ya se venció. Ahora bien, puede suceder que no se presente el documento para el pago y entonces la ley ahí, la solución que le da al librado es que puede en una institución bancaria depositar el valor del documento sin siquiera darle aviso al tenedor, ¿verdad? Y si éste posteriormente quiere iniciar la acción cambiaria en contra de el librado, pues no va a proceder, porque con la constancia que le emita el banco, con solo eso se va a desvirtuar la acción cambiaria, obviamente que en la etapa del juicio correspondiente, ¿no? ¿En qué caso se puede ejercer la acción cambiaria? Aquí tenemos también otro caso, ¿verdad? Aquí estamos, el primer caso que decíamos era en caso de falta de aceptación o de aceptación parcial. El otro caso es en caso de falta de pago parcial. Y el último caso que señala el artículo 766 es cuando el librado, el aceptante, fuere declarado en quiebra, suspensión de pagos o concurso, o lo fuere librado de una letra no sometida a aceptación. Y ya hemos hablado, se recuerdan cuando hablábamos de las sociedades, hablábamos de la quiebra. Acá pues esto de la quiebra es una situación en la cual se encuentra el comerciante que ya no es capaz de cumplir con sus obligaciones. Entonces puede ser que por petición propia de él o de los acreedores se inicia el proceso de quiebra y debe ser declarado por el juez, ¿verdad? El proceso debe ser declarado por un juez de lo civil y mercantil. El concurso es un procedimiento que se realiza para liquidar el patrimonio de una persona que no es comerciante, con el objetivo que los acreedores cobren sus créditos hasta donde alcance el activo del deudor. Ese es el concurso. La suspensión de pagos, este es un procedimiento que se da antes de la declaración de quiebra. Y el objetivo de este procedimiento en cierta medida es proteger al comerciante que está en proceso de quiebra para que se pueda recuperar. Se pueda recuperar y que posteriormente cumpla con sus obligaciones. Entonces aquí lo que sucede es que se suspenden los pagos y no se le puede cobrar ningún crédito anterior a la declaración de suspensión de pago. Queda en suspenso la prescripción y los términos de los juicios que reclaman las obligaciones de tipo patrimonial. Entonces,
La suspensión de pagos es un proceso judicial en el cual básicamente se protege a la persona que se encuentra en una situación difícil, que va a ser declarado en quiebra, dándole un plazo para que se pueda recuperar y pueda cumplir con sus obligaciones. Y entonces tenemos acá que cuando se da el concurso, cuando se da el procedimiento de quiebra en contra de una persona o el procedimiento de concurso, la acción cambiaria se va a ejercer en contra del quebrado, del concursado, porque desde el momento en que se inicia el procedimiento y se declara en quiebra a un comerciante o se procede a liquidar el patrimonio de una persona natural en el procedimiento del concurso, el efecto principal es que se tienen por vencidas las obligaciones pendientes. Entonces, el tenedor legítimo del título de valor, o sea, el acreedor, puede ejercer la acción cambiaria en contra, ya sea del concursado o del quebrado, o en contra de los obligados en el documento, llámense endosantes, avalistas, librador, ¿verdad? Porque la obligación se tiene por vencida, aunque no la fecha de vencimiento sea posterior. Pero al momento que se declara la quiebra, eso es uno de los efectos, ¿no? Que todas las obligaciones por ley se vencen. En el caso de la acción cambiaria, en el caso de la suspensión de pagos, como ahí mediante ese proceso se han suspendido los pagos, ¿no? La acción cambiaria no se va a ejercer contra el principal obligado al que se le han suspendido los pagos, sino en contra de los demás obligados, que pueden ser endosados o avalistas. Ellos van a sufrir las consecuencias. Obviamente que ellos tienen la acción de la acción de retorno, es decir, pueden cobrar después al obligado principal lo que ellos pagaron, ¿verdad? Entonces tenemos dos clases de acción cambiaria: la acción cambiaria directa y la acción cambiaria en vía de regreso. La acción cambiaria directa es la que se ejerce contra el titular, es la que se ejerce en contra del principal obligado. La ejerce el titular, o sea, el legítimo tenedor del título por la vía judicial, en contra del aceptante, sus avalistas o librador, ¿no? O sea, se ejerce contra el principal obligado en primer lugar, ¿no? Y la acción cambiaria en vía de regreso se ejerce contra los demás obligados y no en contra del obligado principal. O sea que la acción cambiaria directa se ejerce en contra del principal obligado, o sea, del librado. La ejerce el tenedor legítimo del título. Y la acción cambiaria en vía de regreso se ejerce en contra de los demás obligados y no del obligado principal. Aquí están unas disposiciones señaladas que ustedes las deben de leer, porque aquí por efectos de tiempo no se pueden leer todas las disposiciones, pero si están señaladas en las presentaciones, es obligación leerlas y puedo en el examen sacar estas disposiciones legales, ¿verdad? ¿Cuáles son los efectos de la aceptación? Bueno, aquí estamos. Sí, hasta aquí sería. Aquí sería hasta las clases de acción cambiaria. Hasta aquí. Bueno,
No sé si tienen preguntas o comentarios sobre esto que hemos estado platicando, sobre lo que es la acción cambiaria. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta. En todo caso, pues deben de leer la presentación más detenidamente, leer las disposiciones legales, y si tienen alguna consulta, alguna duda, pues la podemos evacuar en la próxima clase. Ahora, si en este momento tienen dudas o preguntas respecto de la acción cambiaria, pues también podemos ver de qué se trata y pues la duda, ¿verdad? O puede ser que solo tenga un comentario. Silencio total. ¿Todo está claro? No hay comentario, Lee. Vaya, miren, tenemos el laboratorio este día, ¿verdad? Ya está subido ahí en el aula virtual. Desde las 8 p.m. hasta las 11:59 p.m. Son las primeras dos clases y las disposiciones legales que les dije que leyeran. Y ahí son 10 preguntas, 1 hora. Ahí está el laboratorio, pues les deseo suerte, pues que todo les salga bien en el laboratorio. Está fácil. Si han leído, pues van a salir muy bien. No son preguntas sacadas de la manga, sino que ahí están de la clase, ¿verdad? Y de las disposiciones legales. Así que vamos a finalizar la clase y para que ustedes se acomoden ahí, ya faltan 8 minutillos, ¿verdad? Pero para que les quede un margen ahí de tiempo para que puedan ustedes acomodarse para hacer su laboratorio. O pueden cenar y después hacerlo. Pero no está difícil el laboratorio, yo sé que van a salir bien. Entonces, les agradezco su atención. Nos vemos el próximo miércoles con otro tema de derecho cambiario de títulos valores. Y les deseo suerte en su laboratorio. Pasen una feliz noche. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias, Lee. Bueno, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, licenciado. Bueno. Buenas noches.